Avanzamos y después de esta ronda de comentarios tenemos hoy un invitado muy especial. Hablamos con el director de elecciones, Mario Núñez, de la Junta Central Electoral, y vamos a hablar de un tema muy interesante porque así como hablamos de capacitación permanente, de personal, hoy la Junta Central Electoral pues va a introducirnos al concurso nacional de instructores electorales con sus requisitos, con la preparación desde ya de lo que será este torneo que vendrá en el año 2024 y sobre todo de hacer con tiempo las cosas de manera adecuada. Vamos a saludar al señor Mario Núñez y bienvenido a este Gobierno de la Mañana Z101 para ilustrar al país sobre este tema y otros tantos más en la institución que prepara, además del registro, nuestro registro civil, que prepara cada torneo electoral. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, buenos días. En nombre de la Junta Central Electoral, a agradecer este espacio para comunicarnos con la ciudadanía y conversar sobre una importante iniciativa que se está desarrollando en la institución a propósito de una evaluación que nosotros tuvimos de los procesos anteriores, los procesos del año 2020. Al momento de designarse esta Junta Central Electoral, esta gestión, se determinó hacer encuentros regionales para evaluar qué pasó en las elecciones de 2020 y qué debemos reforzar o mejorar de cara al 2024. En ese orden, uno de los aspectos más ponderados fue el tema de la capacitación electoral. Y por ello, la Junta, después de hacer un levantamiento de toda la información, llegamos al consenso de que debía darse una evaluación de todos los aspectos educativos, desde las más altas instancias hasta el nivel más bajo del proceso. Y en ese orden, nosotros como dirección de elecciones fuimos sometidos a un proceso de evaluación. También lo han sido las juntas electorales, que de hecho estamos concluyendo ya con ese proceso de reestructuración. Y entonces llega un aspecto que está vinculado a aquellas personas, aquellos profesionales que tienen a su cargo la capacitación del personal que trabaja en los colegios electorales. Se trata de profesionales que en un número alto de ellos tienen mucha experiencia en la impartición de los talleres de cara a las elecciones. Y entonces hemos propuesto la celebración de un concurso público para atraer más instructores a la lista ya, a la base de datos de docentes que nosotros tenemos. Se trata de personas que prestan un servicio ciudadano porque se trata de una actividad que es casi honorífica, porque el pago que se recibe es por tandas impartidas, por jornadas impartidas, no se trata de empleados de la Junta, y lo que procuramos es elevar el nivel de la capacitación. De igual manera, estamos sometiendo nuestros materiales educativos a un profundo proceso de reestructuración a los fines de hacerlos más didácticos, con menos información en temas de literatura, pero sí imágenes visuales que permitan más ilustrativas, exactamente. Entonces el proceso de capacitación en sentido general está siendo reevaluado y el concurso nacional es uno de esos aspectos. En ese orden estamos convocando a la ciudadanía, a los docentes profesionales en las áreas del derecho, las ciencias políticas, la ingeniería, las matemáticas, informática, en fin, una diversidad de carreras, de profesiones, a los fines de que formen parte y fortalezcan este cuerpo docente. Serán sometidos los postulantes, los solicitantes, tienen hasta el 22 de agosto para depositar sus solicitudes en cada una de las juntas electorales del país. Por ahí inicia el proceso, o lo pueden incluso hacer por nuestra página, a través de nuestra página www.jc.do, llenan los formularios, depositan la documentación anexa, porque uno de los requisitos para ser docente es que haya un aval de esa docencia. No es solo decir que el señor Nayib Chaed es profesor de una universidad, es que debe traer un aval de esa universidad que nos diga primero el tiempo de su docencia, pero sobre todo el desempeño docente del señor Nayib. En otro aspecto está también lo de la política. Nosotros no queremos que nuestros instructores estén vinculados a temas políticos en el sentido de ser o parte activa de un partido político o de una candidatura política. Eso es, mire, y eso no surge de la nada. Eso surge porque a propósito del pasado proceso, tuvimos la experiencia, la triste experiencia de que teníamos un instructor impartiendo los talleres, pero de repente en el proceso postelectoral, o sea, cuando se están revisando los resultados en las juntas electorales, encontramos que uno de nuestros instructores era un delegado técnico de un partido político. Cuando nosotros vemos eso, entonces
estamos nosotros mismos cuestionando nuestro proceso, porque ¿cómo va a ser que nuestro instructor hoy está defendiendo los intereses de un partido político como delegado técnico? Entonces, viene ahora un proceso de depuración de las solicitudes. Para ello se ha conformado un equipo en la Junta Central Electoral, un equipo evaluador, integrado por una magistrada suplente del Pleno, el director de gestión humana, el director de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, la EFEC, el director de informática y quien les habla. Nosotros 5 como equipo vamos a depurar las solicitudes, vendrán las recomendaciones y las observaciones que harán las juntas electorales como ente local en cada municipio del país y en el Distrito Nacional, y posteriormente esta comisión va a evaluar los perfiles, la documentación anexa, y de ahí saldrá un primer producto, que luego será evaluado por el equipo técnico de la Junta Central Electoral. A propósito de las juntas electorales municipales, doctor Mario Núñez, quien es el director de elecciones de la Junta Central Electoral, nos gustaría saber cómo va ese proceso de la conformación de estas juntas, cuántas se han conformado hasta el momento, cuántas faltan y el tiempo más o menos que se tiene proyectado para completarlas. Y por otro lado, saber si la Junta Central Electoral ya tiene una posición oficial con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el voto automatizado. Bueno, lo que respecta a las juntas electorales, ya hubo una primera decisión por parte del Pleno. Se habían evaluado unas 58 juntas, fueron sometidas al conocimiento de los partidos políticos, se sometieron, y valga la redundancia, observaciones, objeciones a esa primera selección que hizo la Junta, y luego la institución tomó una decisión en términos de acoger alguna de esas observaciones y se aprobaron esas primeras 58. El resto... Hay 58 sí, aprobadas. El resto está en un proceso precisamente de presentar los resultados a los partidos políticos y seguir el mismo procedimiento de que ellos opinen, hagan sus observaciones respecto de las propuestas aprobadas y ya la Junta entonces formalizar con una decisión. Ya completamos también el caso del exterior, solo en 3 ciudades del exterior vamos a tener que hacer una reformulación porque no completamos con los perfiles y dentro de ellas se incluye una de reciente creación. Entonces estamos en ese proceso de culminar tanto con lo local como con el exterior. Esto así porque el empeño de la gestión, de la actual gestión de la Junta Central, es iniciar los trabajos organizativos de las elecciones y para ello necesita que las juntas electorales estén integradas. Por eso yo, sin asumir una posición oficial de parte de mi institución, porque esto es una competencia del Pleno de la Junta Central, nosotros entendemos que los próximos días tendremos ya los resultados de este proceso de conformación culminado, porque ya es una competencia del Pleno, someterlo a los partidos. Y entiendo que ya en los próximos días habremos de cumplir esa etapa, importante etapa, porque eso se combina con la aprobación del calendario electoral, de manera tal que una vez aprobado este calendario, tengamos ya la oficialización de los trabajos electorales de cara al 2024. ¿La sentencia? Respecto de la sentencia, lo que tenemos hasta ahora es un comunicado del Tribunal Constitucional donde declara la no conformidad del artículo 99 de la ley electoral que habla de la automatización de los procesos y también impacta el artículo 52, 53 de la ley 3318 de partido, agrupación y movimiento político en lo que respecta a la presentación de candidaturas, o sea, la automatización del proceso de presentación de candidaturas. Hasta ahora lo que conocemos es el comunicado del TC, más no tenemos la sentencia, el documento ya de manera formal, y por tanto la Junta todavía no ha fijado una posición en ese sentido, puesto que no lo que tenemos es el comunicado, y de hecho el propio comunicado dice que eso no tiene un carácter todavía vinculante, sino que es un documento informativo. Mario, por tanto no pregunta, aclararlo. Cuando dice presentación, se refiere a la boleta o a la presentación que se hace cuando se deposita. Cuando se deposita, exactamente, el proceso previo a la conformación de la boleta, exacto. Nosotros
La Junta Central Electoral, a partir del año 2010, se dio un sistema automatizado para la presentación de los pactos de alianza y de las candidaturas. Un modelo que obliga a los partidos políticos a hacer la digitación de sus candidaturas desde sus organizaciones. Sí. Y esto regula de manera muy efectiva, hay que decirlo, el tema relativo a las alianzas. Controla muy bien el tema de las alianzas. Evita la montaña de papeles también. Sí, porque todo queda registrado en una base de datos donde el compromiso de los partidos es llevar sus pactos impresos, llevar el resumen que presenta la aplicación informática, y eso con una lectura del código de barras se valida lo que está en el sistema y lo que se está presentando físicamente. Entonces, es un proceso de automatización que ha sido muy efectivo. A partir de su implementación en el 2010 y hasta el 2020, ha sido una herramienta muy práctica para todos, no solo para el órgano electoral, sino para los propios partidos políticos. ¿Por qué? Porque esto tiene una serie de llaves electrónicas mediante las cuales los partidos que personifican alianza tienen una plantilla que no les permite hacer registro en aquellos lugares, en aquellas posiciones que ya han sido cedidas en alianzas. Entonces, los partidos que van aliados tienen la llave para poder digitar las candidaturas que a ellos les fueron convenidas en los pactos de alianza. Sumamente interesante. Muy interesante. Y eso sirvió para que la Junta, desde el año 2010, superara un proceso traumático de la administración de las candidaturas, porque la utilización de este programa también impacta en la conformación de la boleta. Porque como está todo en la base de datos, ahí mismo, una vez se depuran esas candidaturas, así mismo, de manera íntegra, pasa eso un programa de la conformación de la boleta, y lo único que nos queda es corregir en términos de fotos, de nombre, de verificar. Cuando un candidato desea que se ponga un apodo en su nombre, que se incluya, ya esos aspectos menores son regulados, pero el gran grueso Muy importante, José Luis, eso, el grueso de el grueso del manejo de la información se tiene a través de la plataforma. Entonces, ese también fue un aspecto que fue tocado en el comunicado, que se dice en el comunicado, se incluye también. Y entonces por eso la Junta no fija una posición todavía hasta tanto no recibir el documento oficial. Mario, qué bueno verte, ¿verdad? Gracias, Conozco gracias. de tu experiencia, de tu capacidad de manejo de estos procesos. Me extraña de los requisitos para participar en el concurso. Primero, que no está la objeción de pertenencia o vinculación a partido político como un requisito, por lo tanto, no puede ser objeto de inhabilitación. Me asombra también que ustedes piden ser recomendado por una institución reconocida del municipio de procedencia. Esto es muy abierto, como no ser recomendado por un partido político, y más porque es la institución más afín a la actividad que se pretende. Me extraña también que no dice que las personas que vayan a participar tengan experiencia en la normativa electoral. Y ustedes digan, experiencia electoral preferiblemente. Generalmente los que tenemos experiencia electoral es porque hemos sido o delegados o suplentes de los partidos políticos. Lo digo porque si se presenta alguien que generalmente van a estar vinculados a partidos políticos, los que tengan experiencia electoral, no pueden ser objetados a la luz de estos requisitos que están puestos ahí. Y que además, si no tienen experiencia en la normativa, a lo mejor lo único que saben hacer las mañas de los procesos electorales, pero más nada. Como para ser instructor, quisiera saber por quién diseñó estos requisitos. Mire, esos requisitos, como comentaba anteriormente, surgen de la experiencia en estos procesos. Le voy a citar un caso, sin mencionar la zona, el municipio donde se dio. Le voy a mencionar otro caso. Ya mencioné aquel de aquel instructor que era delegado técnico de un partido. Le voy a mencionar otro. En un encuentro regional que tuvimos con los instructores en el pasado proceso, se presentó un instructor en cuyo vehículo estaba lleno de afiches de una candidatura. Usted se puede imaginar que si un instructor de la Junta Central Electoral, la persona que tiene la responsabilidad de capacitar al personal que va a trabajar en los colegios electorales, se presenta en su vehículo con afiches de una candidatura,
para el proceso electoral como tal, eso constituye una debilidad. ¿Por qué? Porque cuando ese instructor se presente a dar un taller de capacitación a 30 personas que se supone que van a desarrollar una labor cívica, porque miren, lo importante de este trabajo no es que eso se hace para la Junta Central Electoral. Este es un trabajo que se hace por el país y para el país, para la democracia del país. Y entonces, si nuestro instructor, si quien está llamado a dar la capacitación, ya está previamente identificado con un partido político, eso pone en cuestionamiento la capacitación como tal. Y eso, miren, en una ocasión, incluso en una ocasión, se nos objetó un instructor que el presidente de un partido político en el municipio se presentó a un taller donde estaba ese instructor y en presencia de todos dijo, pero fulano de tal es el que promueve una candidatura en contra del partido de nosotros. Entonces, a partir de esas experiencias, nosotros con cada proceso electoral... Pero no lo han puesto los requisitos. Sí, están los requisitos en las bases del concurso. En la base del concurso, posiblemente en el afiche existe esa omisión, pero habla de la no politicidad, eso lo tenemos bien definido. Mire, yo tenía una preocupación cuando usted me hizo el señalamiento, yo pensé que usted me iba a hablar de la edad. Sí, que ahí 30 años. Que ahí sí debo confesar que la Junta, después de la publicación, ha hecho un mea culpa y dice, hay personas con menos de 30 años que tienen hasta doctorados ya. Entonces esas personas que no cumplen los 30 años, pero que ya tienen un perfil profesional que los hace merecedores de ser tomados en cuenta, entonces nosotros les decimos, depositen su formulario, que con la evaluación de su perfil, la evaluación profesional, entonces tendrían la posibilidad de ser. ¿Se puede corregir eso? Sí, claro. Por eso hacemos el señalamiento aquí, en este medio de tanta difusión, para que aquellos... pero digo yo que lo corría, como dice Susana, porque así en lo que se mantiene leyendo y promoviendo, queda claro que no hay sesgo. Claro, así es. Hay un elemento, dos preguntas breves, Mario. En primer lugar, tengo entendido que hoy se reúne el Pleno de la Junta Central Electoral. Me gustaría conocer el cronograma electoral, si ya se elaboró, si se está discutiendo y cuándo podría estar listo, porque estamos ya en la antesala de un año preelectoral. Y en segundo lugar, a propósito del tema de la edad, recordaremos que recientemente el Tribunal Constitucional, ante una instancia que se envió desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estableció una sentencia sobre el tema de la discriminación por edad. Entonces, si la Junta Central Electoral, como un órgano democrático que promueve la democracia, va a acatar, va a resolver el tema más, a valorar a la persona más por su capacidad, por su competencia, que por su edad. Esas dos preguntas. Muy bien. Respecto del pleno, de la reunión, sí tenemos entendido que hoy hay un encuentro, una sesión ordinaria, de esas que realiza nuestro órgano, con la regularidad que la ley lo manda. Y uno de los temas que nosotros tenemos en agenda es precisamente el calendario electoral. Debo decirles que en este momento estamos a un buen momento todavía. Con respecto a procesos anteriores, estamos en una muy buena fecha para la aprobación de ese cronograma. O sea, en términos de la planificación de las elecciones del 2024, todavía estamos en muy buen momento para que se produzca esa aprobación. Debo señalar que este cronograma de trabajo nuestro está siendo observado por cada uno de los miembros del Pleno. O sea, cada uno de ellos se ha interesado en hacer sus observaciones sobre el contenido del documento, porque se trata del calendario administrativo y de plazos legales. Es decir, es un cronograma de trabajo que va a agotar la Junta, o que ha venido agotado la Junta, desarrollando ciertas actividades administrativas. Todavía no es el momento de los plazos legales, porque empiezan a cumplirse a partir del próximo año, tanto los que son propios de la organización electoral como aquellos que están contenidos en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. ¿Podría ser alterado, y discúlpeme, en esa parte, ese calendario electoral ante la propia propuesta que ha hecho la Junta Central Electoral de modificación de la ley electoral? ¿Podría salir alterado ese cronograma? En principio no, porque todavía, como decía, estamos a muy buen tiempo. Y entonces, independientemente de la propuesta que ya ha hecho la Junta
al honorable Congreso y que fue también objeto de discusión en el Consejo Económico y Social, en adición, en paralelo con esos temas, nosotros estamos proponiendo un calendario sobre la base de la legislación vigente. Okay. Cualquier elemento, una aprobación posterior de nuestras leyes, lo que generaría es una actualización de nuestro cronograma a partir de las informaciones que eventualmente serían aprobadas en una nueva ley. Pero en términos generales nosotros estamos trabajando sobre la base de lo que la ley establece en este momento, la ley vigente. ¿Y sobre la sentencia? Respecto de la edad, miren, eso fue una revisión que nosotros hicimos, justamente surgió un comentario en ese sentido de la sentencia del TC. Sin embargo, es importante destacar que hay como una especie de cultura, y lo podemos ver en la propia Constitución, de que en los temas electorales se requieren como un predominio de la madurez en términos de la edad. Y pongo como ejemplo lo siguiente. Si usted busca los requisitos para ser presidente de la República, 30 años. Pero si usted busca los requisitos para ser presidente o miembro de la Junta Central Electoral, le sube 5 años. Fíjese que para usted administrar el Estado Dominicano, el país, el gobierno, se le exige 30 años. Pero para ser miembro de la Junta Central Electoral le exige la Constitución 5 años más. Entonces, pienso que partiendo de ahí, eso es como una cultura de llevar a que los temas electorales conlleven también ciertos elementos vinculados con esa madurez en términos de la edad y de la experiencia. Entonces, por eso hacemos un alto en los términos de referencia de nuestro concurso y decimos, bueno, si algún joven con menos de 30 años se siente motivado a participar, que lo haga, porque eso va a ser ponderado por la comisión que evaluará estos perfiles. Dos cosas, Mario. Primero, en esas evaluaciones que hizo la Junta sobre el personal que ha trabajado en las elecciones, procesos anteriores, ¿qué se determinó? Que ha obligado a este programa especial que se quiere implementar ahora, de instructores más calificados, ese tipo de cosas. ¿Qué se determinó exactamente? Se habría estado trabajando con personal no muy bien instruido, por ejemplo. Y lo segundo, la Junta ha estado solicitando encarecidamente del Congreso aprobar las modificaciones a la ley electoral y la ley de partidos políticos. Parece que eso no va a ocurrir, o por lo menos no va a ocurrir en tiempo muy cercano. ¿Qué preocupación existe en la Junta con respecto a ese tema? Mire, respecto del primer aspecto, el tema de la evaluación a los procesos anteriores, quienes estuvimos inmersos en esos procesos, y aquí yo ahí me voy a recostar de la licenciada Gotró, porque ella también lo vivió con nosotros, estos procesos organizativos del 2020. Definitivamente que el año 2020 fue muy excepcional por varias razones. Primero, el 2020 fue el primer ejercicio constitucional de elecciones separadas en un mismo año. Eso no lo habíamos vivido hasta el 2020, porque la reforma constitucional del 26 de enero del 2010 propone la separación de las elecciones en un mismo año, fíjese, en el 2010, pero lo hace con una transitoriedad en términos de extender el periodo de los legisladores que iban a resultar. Se iban a juntar todos en el 16 y por excepción en el 16 iba a haber una elección en todos los niveles, y entonces efectivamente la implementación de la separación de las elecciones en un mismo año iba a ser efectivo en el 20. Ese fue un primer escenario, o sea, íbamos hacia eso, hacia conocer esa experiencia. Luego acontece el tema de la suspensión de las elecciones de febrero, que definitivamente eso trastocó lo que era el ordenamiento, la organización natural nuestra, porque no contábamos con ese imprevisto, evidentemente. Y tuvimos que organizar unas elecciones extraordinarias apenas a menos de un mes después de esas fallidas de febrero. O sea, las municipales fueron el 15 de marzo. Y por si fuera poco, cuando ya estamos sobrepasando marzo, para que las autoridades electas en marzo tomen posesión el 24 de abril, como señala la Constitución, como si fuera poco, pasadas las elecciones de marzo, ahí mismo se produce el cierre en todas las partes, todo el mundo se cerró por efecto de la pandemia. El claustro mundial.
hubo un claustro. Entonces, eso hizo mucho más complejo el proceso organizativo. Y de manera, yo pienso que de manera muy determinante, eso gravitó en el pensar de nuestras propias autoridades electorales en los municipios, porque estamos ante escenarios nunca vistos. Y eso que usted quizá no observa en este momento, en esa narrativa correcta que hace, las primarias simultáneas, con un montaje de la Junta y con ese voto automatizado en la primaria, que fue lo que pudo generar que una gran parte de, sobre todo de legisladores, pudieran hoy ser legisladores. Si la Junta no celebra esas elecciones primarias y con ese instrumento fiable de un voto transparente y un rapidísimo escrutinio, muchos no fuéramos legisladores hoy. Bueno, en adición a eso, vino celebrar elecciones también de manera extraordinaria el 5 de julio, porque las presidenciales que debieron celebrarse el tercer domingo de mayo se tuvieron que mover a julio. Óigame, de hecho, la Junta Central Electoral fue impulsora ante el gobierno dominicano de que se declarara una apertura, por lo menos para la última etapa del proceso electoral, porque incluso recuerden que se hablaba de los riesgos sanitarios del proceso electoral. ¿Murió Aguirre a ustedes? ¿Me entiende? El hermano del general Aguirre, que era el hermano del que era en ese momento el jefe de la Policía Militar Electoral, fue uno de los primeros casos por muerte de COVID. Entonces, yo pienso que todos esos aspectos pesaron mucho al momento de hacer estas evaluaciones. Y evidentemente que al tener tantas situaciones adversas, porque mire, le pongo un ejemplo. Nosotros como Junta Central Electoral los trabajos nunca pararon. Nosotros teníamos miembros del Pleno que iban diariamente, aún la Junta cerrada, teníamos al presidente, al expresidente y uno de sus miembros que iban de manera permanente por si había que firmar cuestiones administrativas, y direcciones como la nuestra también tuvieron una presencia permanente de apertura para seguir organizando los trabajos. Sin embargo, yo doy un testimonio de estas elecciones, señores. Hubo una situación en el partido al que yo pertenezco, que inscribieron boletas con errores, y con errores voluntarios, sustituyendo candidatos por otros. Y hubo que ir a notificar a la Junta. Y yo te puedo decir como testimonio que se notificó algunos actos en la mano de Mario. Cuando los alguaciles llegaron, que estaba todo cerrado, el que estaba ahí despachando era Mario Núñez. Mire, yo debo reconocimiento a tu trabajo, el compromiso con la democracia y el compromiso con esa institución. Yo te felicito. Posteriormente lo puedo decir, te felicito. Muchas gracias. Mire, déjeme decirle que incluso el proceso electoral del 2020 fue tan complejo que requirió de que las boletas electorales, que son el material electoral por excelencia más cuidado, además del padrón, es la boleta electoral. La boleta tuvimos que ponerla a disposición de los delegados de los partidos políticos por la vía electrónica, usted lo recordará. Claro que sí. Nosotros le mandábamos la boleta original a los partidos políticos para que la aprobaran a través de un correo electrónico, porque nadie podía salir. Entonces, yo pienso, don Rosendo, que estas situaciones todavía gravitaban en nuestras juntas electorales al momento de hacer la evaluación. Y por eso, a lo que se apela, pienso yo, claro, y hay que ser autocríticos. Si debemos mejorar, tenemos que mejorar. Si a juicio de nuestras propias juntas electorales la capacitación electoral adoleció de algunos elementos, pues entonces nosotros estamos en la plena disposición de aceptar esos comentarios, esas observaciones, e introducir las mejoras de manera inmediata. Entonces, con respecto, espero haber satisfecho en algo su inquietud. Con respecto a las leyes, miren, nosotros por eso nos estamos dando nuestro cronograma de trabajo, porque nosotros lo que no pretendemos como institución, hablo aquí, estoy cometiendo tal vez una indiscreción porque pudiese estar hablando en nombre de mis autoridades, y no es así, porque lo que vinimos fue a limitarnos al concurso de los instructores. Sin embargo, surge la pregunta y debemos como institución dar la cara. Nosotros como órgano electoral estamos trabajando sobre la base de los textos vigentes. Ahora, es importante destacar que nuestras leyes vigentes fueron aprobadas tanto en el 2018, en el caso de la ley de partidos, y la ley orgánica de régimen electoral en el 19. ¿Y qué pasó? Que con unos procesos electorales, por ejemplo, los procesos internos de los partidos, las primarias,
organizándolas sobre la base de una ley que era nueva del 2018 para aplicarse en el 2019. Recuerden ustedes que intervinieron diversas decisiones de órganos jurisdiccionales que impactaron el contenido de esas leyes. Y de repente tú tenías una normativa que había sido variada por un tribunal atendiendo aquello del control difuso de la constitucionalidad. Y entonces, en medio de un proceso organizativo, nosotros tuvimos que adoptar medidas administrativas porque las leyes que eran de reciente aprobación habían sido modificadas. ¿Qué proponía la Junta qué hacía la Junta al proponer con tanto tiempo de antelación estos textos, esta reforma? Era que se aprobaran con la antelación suficiente a la organización de los procesos que tiene a su cargo, para que eso hiciera más llano el camino de la organización electoral. Ahora, como todavía eso no se da, y eso es una soberanía del Congreso Nacional, entonces lo que estamos haciendo es organizar nuestro trabajo sobre la base de la legislación vigente y sobre la base de observar las decisiones que ya tomaron los tribunales, para entonces nosotros darnos nuestro cronograma y someterlo ya a la opinión de los partidos políticos y a la opinión pública, a la ciudadanía. Doctor Mario, de cara al futuro, sobre todo porque los procesos electorales nunca no terminan en democracia, ¿verdad? ¿Qué sería lo ideal, sobre todo sabiendo que nuestro país tiene el modelo de su misma institución de registro civil, la misma institución electoral, una especie de gran, enorme institución, que tenga una propia escuela, que forme este personal, aunque durante el tiempo que no esté el calendario electoral haga otras funciones, y como pasa en otros países, que luego el ciudadano se pone en su chaleco y esos conocimientos entonces los utiliza en elecciones y luego vuelve a sus funciones. Claro. De cara al futuro, ¿qué estaría visualizando usted o va a ocurrir en las próximas generaciones con este tipo de tareas? Interesantísimo el planteamiento. Miren, nosotros, cuando yo estudié en el colegio, a mí me daban moral y cívica. Y dentro de la moral y la cívica me incluían los aspectos electorales. Yo recuerdo que estudié en Escuela Nueva. Ahí me formé yo, en Escuela Nueva. Sabía, con pura. Con Purita. Y desde mi infancia ya yo venía manejando temas de elecciones, porque en nuestra Escuela Nueva se organizaban procesos electorales con siglas de partido y todo esto, o sea, de partidos que se creaban en la escuela, y lo recuerdo muy bien, que nosotros hacíamos elecciones dentro del colegio, presidente curso, pero con proselitismo y todo esto, y de visitar las aulas y decir, bueno, Nayib será nuestro candidato a presidente del curso, el señor Rosendo será el encargado de disciplina, y vocal, tesorero, el fulano es vocal, y eso generaba en nosotros un espíritu de entender lo que era la actividad política desde pequeños. Entonces, ciertamente la Junta Central Electoral tiene un espacio muy, muy especial, que es la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, que de alguna manera viene no a sustituir ni a suplir, pero sí viene a hacer una base para rescatar esas inquietudes ciudadanas, esas inquietudes cívicas, porque se está llevando a cabo un programa de visitar las escuelas y los colegios, fomentando precisamente los aspectos electorales, cívicos y electorales. Entonces, nuestra escuela también está pasando por un proceso de transformación, en el cual de escuela limitada a una capacitación muy particular sobre aspectos electorales y sobre registro civil, estamos procurando ser un instituto de educación superior especializado en la materia electoral y del registro civil. Esto quiere decir, y nuestro público base, nuestro nicho es la ciudadanía, para iniciar a partir de ahí procesos de formación que incluyan estos aspectos electorales. Entonces, ya la visión de la Junta va encaminada hacia fortalecer estas figuras de formación y de capacitación, de manera tal que hasta nuestros instructores sean parte de ese mismo instituto. Excelente. Lo que estamos procurando con eso es fortalecer la figura de la educación electoral. Primero, porque la propia ley 1519 lo facilita al establecer como ya una figura legal la Escuela Nacional de Formación Electoral. O sea, la ley 1519 la instituye como un órgano de formación electoral en el país a cargo de la Junta Central. Entonces, eso es un avance. Ese es el primer paso que se ha dado
para consolidar estos temas en materia de formación electoral. Y entonces, ya, mire, por ejemplo, y qué bueno que usted hace el comentario, hace la pregunta. La Junta Central Electoral, a través de su escuela y en coordinación con otras universidades del país, está llevando a cabo programas de maestría, dentro de los cuales, en cuyos temas incluye el tema de la administración electoral. Ahora, recientemente, el domingo, se dejó abierta una maestría en Ciencia Política y Administración Electoral, donde 2 módulos de esa maestría están dedicados exclusivamente a la administración electoral y a la justicia electoral, incluyendo los procedimientos. Quiere decir que vamos en pos de lograr sentar las bases para ese proceso de mejora en la educación electoral. En ese mismo sentido, y de cara a este proceso específico del concurso, del llamado concurso de oposición para instructores, ¿quiénes son los que van a formar a esos instructores y cómo se va a dar? Es decir, si va a ser de manera local o si van a tener que venir aquí, ¿cómo es el proceso? Excelente pregunta. Mire, la Junta Central Electoral cuenta con un equipo docente, con un equipo de técnicos de sobradísima experiencia en esto de la materia de educación electoral. De hecho, la Dirección de Elecciones, dentro de su estructura interna, posee un área de educación electoral como tal, el área de coordinación de educación electoral. Y entonces corresponde a esta instancia, en coordinación también con nuestra escuela, con nuestra EFEC, ser los instructores de estos capacitadores. O sea, los instructores de instructores surgen de la Junta Central Electoral, y es por una razón fundamental. Nuestros docentes no solo van a tratar temas constitucionales y legales, porque ese no es el enfoque. Como bien decía la doctora Gotró, esa es una base para que nuestros instructores tengan conocimiento sobre los temas que se le abordan, porque en un taller cualquiera puede aparecer una persona que pregunte algo que no tenga que ver con el taller, pero sí con el ordenamiento jurídico. Entonces, nuestros instructores deben tener por lo menos una base en términos de la Constitución y las leyes en los aspectos electorales. Entonces, por eso, el equipo de capacitadores es interno de la Junta Central Electoral, y nosotros hemos diseñado un programa que va a abordar los temas que entendemos deben ser tocados por estos instructores en las aulas. Y claro, por eso hemos hecho énfasis en este perfil docente y en estas competencias profesionales, porque es importante destacar y hacer el llamado. Nosotros desde la Junta no podemos suplir las carencias docentes o las carencias profesionales de nuestros docentes. O sea, para usted ser docente se supone que usted pasó por todo un proceso de instrucción educativa básica y de educación superior, de la cual nosotros nos vamos a aprovechar. Entonces, por eso, cuando exigimos un perfil docente, cuando exigimos profesionales, lo hacemos buscando que ya podamos partir de una base en la cual, sobre la cual ya hay por lo menos conocimientos básicos en temas constitucionales y legales. Doctor Núñez, antes de nosotros ir culminando, sobre todo para que los jóvenes que lo escuchan sepan, usted habló ahorita de que había recibido en su educación algunos preceptos de tema electoral. Dígale a los jóvenes el tiempo que usted tiene en la Junta haciendo carrera. Bueno, ya yo en la Junta cumplí 25 años de servicio. Exacto. Y dando carrera también. Y capacitándose Mario, y sumando. ¿Qué piensa hacer la Junta con el tema? Obviamente hay propuesta formal de ley inclusive, pero con el tema de las cuotas de las reservas de los partidos, quien terminó cargando una parte pesada de las decisiones fue la Junta, porque al final, primero el Tribunal Electoral en su momento emitió sentencia que ordenó que se hiciera con apego y conformidad a la ley que establecía el 20% de las reservas, que luego se estableció que era un 20% por demarcación electoral. Exacto. En principio los partidos hicieron un 20% aleatorio general, creando un caos en circunscripciones donde habían 6, 5 escaños, se reservaban 3, 4 y generando una situación muy difícil con las reservas, además de que no se tramitó oportunamente a la Junta, ni tampoco se transparentó quiénes iban a ser los beneficiados de esas reservas, que terminó con 26 diputados que después no pudieron ni siquiera ser candidatos porque no había espacio donde ponerlo. ¿Qué piensa hacer la Junta con eso? Porque si bien no es su diligencia, pero al final la Junta paga los platos rotos de ese tipo de artimañas que tiene la partidocracia. ¿Cómo organizar la dedocracia, diga? Miren, nosotros como institución, y justamente por eso, en la respuesta que le daba al señor Rosendo, tocamos ese aspecto.
La Junta, respecto de las reservas, lo que propone es una especificación en términos del alcance de esa reserva. Porque como usted bien señala, y vivió ese proceso con nosotros, no había un criterio definido, porque recuerden, y eso era algo que respondí ahorita, fueron leyes que llegaron muy próximas al proceso. Y entonces, de nosotros tener un texto propuesto en el Congreso por más de 20 años, de repente aprobamos una ley que no era que estaba muy divorciada del texto original, sin embargo tenían algunos elementos novedosos y que definitivamente debían ser explicados. Pero resulta que las leyes eran nuevas para todos, para los actores que iban a ser objeto de la aplicación de esa ley, pero para nosotros mismos como órgano electoral, porque somos el órgano rector, a nosotros nos compete a aplicar la ley, porque incluso la propia ley lo dice, que la aplicación estará a cargo de la Junta. Sin embargo, era una ley nueva para nosotros también en términos de su implementación. Por tanto, la praxis nos fue diciendo dónde fallamos en la aplicación, dónde tuvimos aciertos. La intervención de los órganos jurisdiccionales, como decía ahorita, incluso sentencias del TCE dieron la oportunidad de aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, uno muy particular y que de hecho fue objeto en la reforma que propuso la Junta ahora, es el tema de las cuotas, la cuota de género. Fíjese qué pasó con la aplicación de las dos leyes. La ley 3318 establece que la cuota del 40-60, que esa es una novedad en nuestro país, porque pasamos de un 33% a un 40-60, un mínimo de 40 y un máximo de 60 de candidaturas para hombres y mujeres. No se podía bajar del 40 ni se podía subir del 60. Fue un gran paso, un gran salto, muy, muy significativo. Entonces la ley 3318 establece que esa cuota se va a aplicar por demarcación. Muy bien. Posteriormente se aprueba la ley 1519, o sea, la ley orgánica de régimen electoral, y establece que ese 40-60 se va a aplicar a la composición total de la boleta, a la composición general de la propuesta de candidatura. Ese criterio establecido en la ley 1519 rompe, tiene esas dos condiciones, es orgánica y es posterior. Entonces, rompe el esquema que habíamos llevado a cabo de cara a la ley 3318. Entonces, ¿qué resulta? Esa diferencia de criterios entre una ley y otra, que aparentemente no era mucha, pero sí era importante porque tiene una lectura diferente, tuvo que ser aclarada en el Tribunal Superior Electoral mediante una sentencia que estableció que ese 40-60 de la composición de la boleta, la cuota de género en la boleta, debía aplicarse a la demarcación y no a la propuesta general. Eso, y por eso es que la Junta dice con tiempo, fíjense que esta Junta entra en su ejercicio en noviembre del 2020 y de inmediato en el mes de diciembre conforma una comisión a cargo de un magistrado titular, el magistrado Chamisa, que coordinaba los trabajos, para que esa comisión rindiera un informe en apenas 15 días. O sea, nosotros nos pasamos el mes de diciembre, los días festivos de diciembre fueron de confinamiento para nosotros para hacer un análisis y una ponderación de estas leyes. Y entonces ya en el año 2021, inicio del año 2021, ya nosotros estábamos haciendo una propuesta sobre estos dos nuevos textos. Yo sé que ya se acabó el tiempo, pero mi pregunta, faltó la parte que tenía que ver con dónde se van a... Muy bien, muchas gracias, sí, ciertamente. Las capacitaciones de cara a los instructores, o sea, nosotros capacitar a los seleccionados, se va a dar regionalmente. O sea, nosotros aquí en el Distrito Nacional concentramos el grupo de instructores del distrito, la provincia de Santo Domingo y algunas provincias periféricas, por ejemplo, Monteplata, San Cristóbal, Peravia y hasta San José de Ocoa. Los traemos aquí. Entonces, hacemos talleres en La Romana para reunir todo el este, en Azua, Barahona y San Juan para concentrar todo el sur. Nos vamos a Mao para concentrar la línea noroeste, Santiago, el Cibao Central, y entonces en San Francisco de Macorís concentramos el nordeste. Bien. Y asimismo en Cascada ya estos instructores e instructoras se encargan de la capacitación de manera local en sus municipios. Usted mencionó los sitios principales del país, Asua, por ejemplo. Sí. No a Moca, debe haber mucha cara le faltó Moca, pero bueno, se lo vamos a dejar pasar.
El doctor Núñez definitivamente domina muy bien su área, la explica muy bien, muy didáctico. Don Mario Núñez, director de elecciones, demuestra también que esa formación, ese tiempo que tiene dentro, ha valido la pena. El Estado ha formado sin duda a un gran servidor público, además la vocación que demuestra usted tiene. Ojalá que sí, en la presidencia de cualquiera de nosotros, próximo presidente de la Junta. No, muchas gracias, no.